invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 7 minutos. Nuestro primer invitado a esta hora de la mañana aquí en el informativo del Eje Cafetero es un amigo, es un colega, es una persona a la que conocemos hace muchos años, otro integrante de las estrellas de la comunicación, Albeiro Burgos Colorado. Es abogado con especialidad en Derecho Administrativo, comunicador social y periodista. Actualmente está pensionado. Y lo invitamos en esta serie de entrevistas que hemos venido realizando aquí en el informativo del Eje Cafetero con los integrantes de las estrellas de la comunicación. Albeiro, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está? Álvaro, pero muy buenos días. También a Fermín, mis colegas, a Germán Aguirre, tuvimos con él grandes líderes en la política. Álvaro, en lo que era Ecos, de Ecos 1360, y Fermín, en fin, a esta familia muy agradecido por haberme invitado. También saludo a la parte operativa y qué bueno ver cómo continúa vigente todo lo que es la historia del departamento de Risaralda, de Dos Quebradas también y de Pereira. Le doy los muy buenos días a Albeiro Burgos, quien, como Álvaro lo ha dicho, pues hace parte de este grupo que se ha creado acá en el departamento de Risaralda, las estrellas de la comunicación, quienes de una u otra forma pues hemos estado en la radio durante bastantes años en varios medios de comunicación. Y estas estrellas de las comunicaciones pues también dicen que hemos estado en periódicos, en revistas, porque muchos han participado en revistas, pero también en muchos programas, tanto en la radio como en la televisión también se ha trabajado. Albeiro Burgos pues hace parte de esta gama de locutores, de periodistas, de hombres de radio que comenzaron. Albeiro, ¿en qué época en el caso suyo? Corría el año 1977 en el municipio de Cartago Valle. Ahí comenzó Albeiro Burgos. Ahí la radio. Comencé la radio. Sí, Cartago ha dado buenas voces, ¿no? Sí. Y mire, en la galería de Cartago, que ya esos lo han renovado, un amigo tenía allí una especie de emisora interna. Por mi mente nunca pasó que yo fuera a estar en los medios de comunicación. Álvaro, Herminia, mi idea era ser figura del toreo. ¿Del toreo? Sí. Iba a ser toreador. Matador de toros. ¿Y alcanzó a torear toros? Claro. Toros pues de lidia no. En esa época, Álvaro, les cuento, nosotros en esa época que nos llamábamos maletillas y llegábamos después a novilleros, eran reses vacunas, no eran reses de lidia. Vacas, toros, cebús, todo eso, esa era la... Y lo toreaban. Sí. Y como el cuento que les conté de Riverita, lo llevaba de sol a sombra, de sombra a sol, Exacto. de sol a sombra, hasta que lo mató el cambio de clima. O usted sí los mataba realmente, Albeiro. No. Todo era de postín. De postín es que no matábamos esos Era animales, sí, pero era más que todo en los pueblos. Y de pronto se llegó a tener algo pues en Antioquia, que muchos de los municipios de Antioquia estuve recorriendo. Y bueno, pero bueno, eso lo hablaremos más adelante porque me preguntabas. Pero llegó a ser torero realmente. Llegué a ser novillero, nada más. Novillero nomás. No más. Pero nada. pero tenía como esa aspiración de ser torero. Claro. Torero. Y aprendí las técnicas del toreo de salón, que es por donde se empieza. En la Macarena, en Medellín, con figuras del toreo inclusive, pero no llegué a hacer, pues no pasé de ahí. ¿Y a quién admirabas en el toreo? Pues en esa época... ¿Quién era la figura? Estaban las figuras de España, estaba Palomo Linares, estaba el Cordobés, estaba... Santiago Martín El Viti, estaba Paco Camino. Aquí en Colombia yo admiraba mucho. No, todavía no ha llegado en esa época.
En ¿Qué? esa época César Rincón ya no apenas- estaba en esa No, época, César ¿no? Rincón Sí. todavía Mucho no, después. no había, él Y después. Gitanillo de América. Y bueno, Toda sí. esa después. estrella de figuras, tuve la oportunidad y los conocí luego porque luego me dediqué a la narración taurina con Vicente Gallego, que ya falleció, con Pacheco en Manizales y en Armenia. Cuando estabas en Claro. RCN. Sí, en RCN. Pero eso fue una faceta de mi vida que, pues, bueno, fue algo, que hay un que sueño. registrar. Albeiro, cambiamos de tercio. Sí, cambiamos de tercio, muy aplicado Cambiamos. el término. Así que- Bueno, y de la Aquí emisora interna del... Entonces, en esa del- época, yo una vez me dice mi amigo, mira, yo no puedo estar acá, ven y me colaboras acá poniéndole como cuidado ahí a esto. Y me dice, lee este texto. Yo lo leí y me dice mi amigo, me dice, vos tenés buena voz, vos tenés cualidades para trabajar en radio. Por mi mente yo me quedé como sorprendido. Y ahí empecé. Después que él termina eso allí, me dice, búscale un lado a una emisora. Fui a Todelar, Radio Cartago. Estaba Joaquín Flores García, unas de las voces excelentes. Samuel Ramírez Pineda, un lector de noticias excelente. Ellos me ayudaron. Ahí empecé leyendo comerciales. Y Álvaro, y Germán y Fermín. ¿Cómo se empezó? 2 de la mañana, vaya, aprenda Sí. a ser operador. ¿Sí o no? A ser operadora a las 2 de la mañana. sí. 2 de la mañana. Después me iban soltando. Lea estos textos, lea estos comerciales en el noticiero. Luego pasé a ser el lector de noticias. Estaba Luis García Quiroga, después que llegó como director. Y bueno, esa parte pues fue mis comienzos, doctor Germán. Y luego pasé a RCN y luego la emisora cultural. Y ahí íbamos. O sea, de Toda- Cartago, toda- perdón, Germán, de Cartago directamente a RCN Pereira. Claro, a RCN, a Radio Calidad, que ustedes saben que la dirigía Carlos Alberto Cadavid, el hijo de Albeiro, el tigre Cadavid. Es decir, se vino del Valle del Cauca a Risaralda. A Risaralda, sí, así es. Albeiro, usted hace parte de este ciclo que hemos venido haciendo con las estrellas de la comunicación de Risaralda, que más que una entrevista, lo que le queremos rendir hoy es un homenaje. Por Gracias. todo ese trabajo que usted ha desarrollado, lo recuerdo tanto de joven. Y recuerdo, ¿saben cómo recuerdo yo a Albeiro Burgos? Como lector de noticias. Sí. Me parece que era lo mejor de lo mejor. Yo lo recuerdo en RCN. Al lado de locutores tan importantes, de lectores de noticias como José Alberto Giraldo Restrepo, como Augusto Buenaventura López Guzmán, Contreras. Buenaventura Contreras, acá en el departamento de Risaralda. Era agradable uno poner las noticias de RCN en la voz, en la lectura de Albeiro Burgos. ¿Eso duró cuántos años? Bueno, en el año, llegué a Radio Calidad en el año 1979 y luego pasé ahí a leer las noticias en la básica, en La Voz de Pereira, en el año 82 hasta el año 1990. Estuve ahí. Estuvo 8 años prácticamente. Sí. 8 años. ¿Qué pasa ahí después del 90? Después del 90 me voy a la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, que estaba ya estuvo recién también recién. lanzada al aire. Eso fue el año 90, el mes de mayo. Yo llegué allá en junio. Ángela María Villegas fue la primera locutora. Sí. Y Que venía de Caracol. Que venía de Caracol. Allá llegué y empezamos. Eran 100 discos Salvat de música clásica. Era hasta las 4 de la tarde. Fermín. Y lo más importante aquí es que fue un tiempo que para mí fue un desafío. ¿Un desafío en qué sentido? Pues porque se necesitaba mejorar, se necesitaba culturizarse. Pues porque la emisora cultural tenía esa exigencia, porque era para una audiencia muy selecta y ese proceso se inició, tuvimos unos buenos profesores, la pronunciación de los nombres de los compositores, conocimiento pues ya a estudiar de la música clásica, conocer de eso para pues programar,
y fue una experiencia para mí muy, muy gratificante, muy significativa, Germán. En la Remigio. En la Remigio Antonio Cañarte. Esto fue hasta el año 2000, es decir, estuvo 10 años. 10 años ahí porque luego pasé a desempeñar otra actividad laboral que fue el Santiago Londoño, que pues está ahí de gerente. Sí, de gerente. ¿Cuánto tiempo estuvo? Estuve ahí desde el 2000 hasta el 2004, 5, algo así como sí, 2004, como 3 sí, años, 3 años. ¿Cómo fue esa experiencia ahí en el Teatro Santiago Londoño? Fue una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer en la actividad culturalmente, puesto que tuve esa cercanía con los artistas plásticos, el que por el escenario del Teatro Santiago Londoño, el sitio por excelencia donde se congrega pues toda la actividad cultural, de Pereira y de otras partes del país. Por allí pasaban las grandes orquestas, pasaban los grandes artistas, pasaban los tenores, los grandes y también espectáculos pues de humor, lo más granado de Colombia, pasaba por el Teatro Santiago Londoño, artistas, cantantes, ballet, de todo allí se concentraba. ¿Cuál cree Albeiro que ha sido su mejor época en la radio, lo que más le ha generado esa satisfacción? Esto es una cuestión de satisfacción, ¿no? El hecho de uno estar detrás de un micrófono, el hecho de cumplir una labor, el hecho de poder comunicar, de poder acompañar. ¿Cuál ha sido esa mejor época en esa carrera brillante que usted ha tenido en los medios de comunicación? La década del 80 al 90. RCN. Del 80 al 90. Del 80 al 90. Al 90. Fue la época para mí yo diría, de un comienzo de explorar, que me llevó también a alguien, William Ramírez Valencia, que estaba en RCN. ¿Por qué lo digo que fue la época que más porque fue para mí un desafío y me decía él, Albeiro, mire, usted tiene una excelente voz, pero recuerde que hay que traer conocimiento, ¿entiende? Usted le puede más adelante ya no vivir de su voz, algo puede pasar. Eso me quedó a mí, Fermín, como para una reflexión, y me puse a estudiar. Me puse a estudiar Derecho, y eso fue, terminé la carrera y seguí. Entonces, para mí, consolidar, el construir conocimiento para ofrecer a una audiencia una calidad en la información, por eso lo digo que fue una de las épocas que yo me pude formar. Albeiro, ¿y cómo fue esa decisión de convertirse en abogado, después de venir de todas estas tareas y determina al cabo del tiempo, quiero ser abogado, y lo logró, y es uno de los buenos abogados que tenemos acá en Risaralda? Pienso que, a ver, alguien hablaba que, bueno, ¿y usted por qué estudió ingeniería o arquitectura? Yo pues tenía una vocación por las matemáticas, claro. ¿sí? Y yo tenía esa vocación porque me encantaba la filosofía y la historia. Y ustedes saben, doctor Germán y Fermín, que las ciencias humanas, en este caso el derecho, pues tiene esa connotación. Y por eso fue que yo me enfoqué por ahí, porque me gustaba lo que es la historia, la filosofía, y eso tiene mucho. Pero más que eso, es como una carrera que te amplía y te da un panorama, una visión muy grande de que un abogado está en todas las áreas de las ciencias y también de otras disciplinas. Y sobre todo en este tema de los medios Más de completo. comunicación. Los medios de completo, comunicación más claro. completo, ¿sí? Entonces, integral. Por esa razón yo tomé esa decisión de estudiar Derecho. ¿Estudió primero Derecho o estudió primero otra profesión que usted tiene, que es comunicador social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá? ¿Cuál fue primero de las Usted dos? también es de mi universidad. Primero fue el Derecho, en la Universidad Libre. Primero se hizo abogado y después comunicador social. Exacto. Lo de comunicador social fue una oportunidad que la Universidad de Bogotá, estaba Margot Ricci de rectora,
que nos dio a todos los colegas de Pereira, más que todo para periodistas empíricos, y bueno, y yo aproveché esa oportunidad. Fueron como 18 meses, exacto, Fermín, tú estabas ahí, y por esa razón aproveché esa oportunidad de ampliar más el conocimiento y profundizar más en esa área de la comunicación social y el periodismo. Albeiro Burgos también ha estado muy vinculado con el sector público, fue corregidor en el corregimiento de Cerritos entre el año 2005 y 2009. ¿Cómo fue esa experiencia de corregidor? Muy significativa, ¿por qué? Porque fue un acercamiento hacia las comunidades vulnerables. El sector de lo que es Galicia Alta, Galicia Baja, Estación Villegas, fue para mí conocer, Fermín, conocer las problemáticas psicológicas, emocionales de la gente de ese corregimiento, de ver cómo era su vida. Eso allá llegaban quejas todos los días, usted salía de allá estresado. Yo ya me convertí perdónenme, como en un corintellado, Sí. por problemas de parejas, por problemas, era toda esa problemática, no solamente la económica, sino de conflictos, manejar todo eso y de cómo usted tenía que estar, doctor Germán, y usted conoce, con esas comunidades, atento a escucharlos, quien fuera, hasta la persona que tenía problemas especiales, ¿sí? Llegaban allá y yo los atendía de todo eso, porque había que escucharlos. Porque es que hay un problema bien grave en nuestra administración de justicia que a veces no sabemos escuchar, Sí. y no los atendemos o no les damos importancia. Por lo menos durante esa época que estuve allí, yo me desgastaba, pero no importaba, porque era escuchar a la gente, escuchar, saber qué era lo que... Porque ellos llegaban y pues como así, llegar a un despacho donde usted no lo atiendan bien, donde usted no lo escuchen, después se genera un acto de violencia. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Claro. Otro de los cargos que ha tenido Albeiro Burgos ha sido director de responsabilidad fiscal en la Contraloría de la ciudad de Pereira. Ahí estuvo entre el año 2009 y 2012. Estoy leyendo aquí en su extensa hoja de vida. ¿Cómo fue esa experiencia en la Contraloría de Pereira? Bueno, eso ya es entrar en todo el alma del sector público Y del derecho. y del derecho. Los recursos públicos, que ustedes bien saben más que yo, el manejo que se le debe dar. Entrar ahí a ese mundo, entrar a tener como esa, diría yo, contraparte de lo político, también de lo técnico, de lo profesional, de los recursos del municipio de Pereira. Y de verdad conoce uno, Germán, Fermín, Álvaro, usted conoce el ente público totalmente. ¿Por qué? Porque a usted le llegan la auditoría, los auditores de Contraloría, todo lo van y lo analizan, todo lo están mirando, todo lo auditan, toda la parte de tesorería, rendición de cuentas, todo eso. Los auditores son los que hacen. Entonces, cuando llega un caso de abrir una investigación de responsabilidad fiscal o un proceso sancionatorio administrativo, ahí es donde ya usted empieza a conocer qué es lo que está pasando. Y conoce usted la contratación, porque a usted hay que sancionarlo, porque es que usted no supo planear, usted no previó, usted no hizo varias cotizaciones, usted se quedó con una sola cotización. Entonces, temas como esos es lo que uno conoce. ¿Quién ha sido el referente para Albeiro Burgos en la radio? Eduardo Aponte Rodríguez. Eduardo Ponte, uy, Gran, yo también me lo imaginé, va a tener el mismo estilo. Porque sí. me gustaba mucho hasta emularlo. Sí. Ya después alguien me dijo, bueno, Albeiro, usted ya empezó, deje su estilo, hermano, su estilo. Porque me gustaba mucho la tesitura, como el registro de Eduardo Aponte. Sí. Tuve la oportunidad de conocerlo. Gran persona. Gran persona. Albeiro, ahora comencé la entrevista y este homenaje que le estamos haciendo
reconociéndole que en lo personal, si algún lector de noticias he admirado en la historia de este departamento, como también lo dije, como también he admirado a José Alberto Giraldo Restrepo y a Augusto López Guzmán y a otros tantos, pues vamos a recordar esas épocas. ¿Le parece bien que nos lea una noticia? Oh, claro. Bueno, entonces se la voy a presentar. Mire, acá en Pereira fueron judicializados 3 hombres que habrían participado en el asesinato de un hombre y las heridas causadas a un policía. La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jorge Alexis González Gutiérrez, Juan Diego Ramírez Barco y John Alejandro Ortegón Vidal como presuntos responsables de los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, ambas conductas agravadas, además de fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, cargos que fueron aceptados. La decisión se produce luego de que el ente acusador evidenciara que los procesados, al parecer, participación en el asesinato de un hombre y las heridas causadas a un policía, hechos que ocurrieron el pasado 25 de febrero en inmediaciones de la Avenida del Río de la capital de Risaralda. Según la investigación, los procesados habrían disparado en repetidas ocasiones contra un hombre de 20 años y un patrullero de la Policía Nacional adscrito a la estación de Dos Quebradas. El crimen ocurrió mientras los 2 hombres se encontraban en un vehículo que permanecía estacionado. Un juez de control de garantías les impuso a los investigados medida privativa de la libertad en centro carcelario. Excelente. Bien, y quiere recordar, Germán, la identificación de la emisora cultural en la voz de Albeiro. Claro, vamos a escuchar esa identificación que todavía sigue al aire, ¿no, Albeiro? Sigue al aire. 2 décadas. Sí, todavía está. Sí. Todavía sigue al aire, escuchémosla. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. Ahí está. Ahí está la voz de Albeiro Burgos. Albeiro, otra de las actividades que lo hemos visto durante tantos años, ya como presentador de eventos nacionales, locales, maestro de ceremonia, pero vaya señor maestro, en tantas actividades, tantos eventos, una época también maravillosa. Yo creo que hay muchos risaraldenses, recordamos a Albeiro Burgos presentando todos estos eventos, todas estas actividades. Sí, doctor Germán. Entre el año 90 y 2000 fue esa época, Álvaro, y en las fiestas de Pereira, todos esos reinados. Nos encontramos en todas partes. Nos encontrábamos. Sí. Posesión de alcaldes, gobernadores, visitas del presidente César Gaviria, del presidente Uribe. Cuando ellos venían, pues ahí me llamaban, me contrataban para que fuera el presentador de los reinados. Me acuerdo el de las fiestas de la cosecha, el reinado campesino, que íbamos por todos los corregimientos y veredas haciendo, pues, escogiendo las candidatas. No, fue una época maravillosa, de verdad, porque sentía Pereira, viví su cultura, su folclore. Eso lo enriquece a uno, ¿cierto? Conocer las veredas, los corregimientos, y cómo a través de una niña llevan todo ese bagaje cultural, claro, de una vereda, un corregimiento. Hay una foto que nos envió también, vamos a verla. ¿Esta dónde fue, Albeiro? Esa foto fue en La Voz de Pereira. Bueno, ahí tenía yo como 26 años. ¿Y eran que las 4 de la tarde? 4:20 minutos. Sí. No, las 4 en punto. Las 4 en punto. Estaba en la cabina. Pensé que era secundario el que estaba ahí arriba. Sí, estaba en la cabina de La Voz de Pereira, la básica. Qué cosa tan hermosa la juventud, ¿cierto? Sí, Albeiro, voy a hacerle una pregunta. ¿Cuál es su mayor esperanza? Mi mayor esperanza es dejarle un legado en este momento a mis nietos, 7 nietos, a unos hijos, porque les digo que también en esa parte ya espiritual, yo estoy terminando un pregrado de teología,
y es dejarle a mis hijos y aspirar a estar en ese proceso de conversión en el que estoy, y es precisamente aspirar a eso. Ya aquí lo terrenal, yo pienso que hemos logrado, con la ayuda pues de Dios, y que servirle y dar gracias, Fermín. La gratitud, Álvaro, la gratitud, Germán, es en el ser humano, y qué gratitud la que yo tengo que tener, por ejemplo, con ustedes, con mis colegas, con la ciudad de Pereira. Creí que me iba a responder distinto. Yo creí que me iba a responder, mi mayor esperanza es mi amada esposa. Esperanza Rodas. Sí, también. Es claro, mi esposa, que llevamos para 50 años. 50, esas... Wow. Y todavía somos hermanitos. Se van a llegar a las bodas de oro. Y Sí, tiene todavía la esperanza de morir a su lado, y así debe ser. Así es. Hábleme de sus 7 nietos, ¿cómo llama cada uno de ellos? Bueno, Que son hijos de David y de Vanessa. sí, tengo 2 nietas ya mayores. Está Guadalupe, tiene 20 años. Está Juanita, tiene 19. Ambos nombres tan lindos. Sí, Así se llama está... mi nieta Guadalupe también. Guadalupe. Sí, Juanita, qué bueno. hermoso. Y está también los otros pequeños. Está Miguel Ángel, tiene ya creo 10 años, 9 años tiene Emanuel, Dulce María. Dulce María. Sí, son los de mi hija. Y de mi hijo, David Alejandro, es Gabriel y María Camila, que tiene ya 3 añitos. Gabriel tiene 5. María Camila. Ahí Ya. está. María Y Camila. aquí tenemos la de producción, María Sí, Camila. la María niña de Camila, un producción. saludo a María Camila. Nombres muy lindos. Sí, Ahora vamos. usted está pensionado, está más reposado, pero digamos sigue todavía muy activo, Albeiro. Sigue ejerciendo el derecho también todavía. Y como los cantantes, preserva la voz Claro. todavía del locutor, lo acaba de demostrar, ¿no? Sí, claro. Del lector Sí, de gracias. noticias, del Te estilo. preguntaba, ¿sigue ejerciendo el derecho? Pero, a ver, muy poco. Pues que estén los juzgados con demandas. No, yo pienso que, bueno, los amigos son los que me llaman por ahí. Ve, Albeiro, necesito que me ayudes y me asesores en esto, una tutela, un derecho de petición. Mira, es que tengo un problema en una corregiduría o en una inspección de policía, y yo, no, listo, yo lo asisto. Ve, necesito que me representes en una audiencia. Es eso. Pero ya pues, que me desligue totalmente del derecho, no. Si Dios le da la oportunidad de... Ahora pronunció unas palabras prácticamente de agradecimiento, de gratitud a todos, a su familia, a quienes hemos sido y hemos tenido el honor de ser sus amigos durante muchos años, y Dios le da la oportunidad de despedirse de toda su familia, de todas sus amistades, de todo su entorno. ¿Qué les diría? Gracias. Yo les diría gracias. Gracias por la amistad, y les pediría perdón. Perdón, ¿por qué? Porque uno es un ser humano y somos débiles y frágiles, y tenemos también defectos que de pronto nos llevan a cometer errores o a hacer sentir mal o a herir. Por eso pediría perdón. Y nosotros pues darles las gracias a una verdadera estrella de las comunicaciones Sí, acá señor. en el departamento de Risaralda, que lo acaba de demostrar. Además, un hombre integral, profesional en varias, comunicador social, abogado, pero también ha sido presentador de eventos nacionales, internacionales, locutor, corregidor, fiscalizador, porque estuvo en la Dirección de Control Fiscal de la Contraloría de Casi- Pereira, casi es torero. Corregidor, casi torero, novillero, güey, digamos. Cuasi torero. Novillero con proyección de matador de toros. torero, pero Ajá. también narrador también. Narrador. Imagínese. Virgen No, Santísima, Albeiro, le ha rendido mucho. y- ¿Cuántos años ya, perdón que le haga la pregunta? ¿De qué? De edad, ¿cuántos años tiene ya, Albeiro? Voy a cumplir ahora el 10 de abril 72 años. El 10 Se de ve abril. muy bien. Un día, 72. 72 años. Se voy ve a muy cumplir. bien, Albeiro. Se ve Muchas enterito, gracias. hermano. No, pero también Gracias sabe a que- Dios. También sabe que es mayor que nosotros. Eso también- Ah, no, es que yo soy el abuelo aquí. No, tampoco, pues, no. Albeiro, un abrazo. Dios Hombre. lo colme de bendiciones, de buena salud. A ti, a tu familia, a tus hijos, a tus nietos. Gracias por todo esto que le ha servido tanto a la humanidad. Usted ha sido un hombre
que su paso por esta vida no ha sido fugaz, mucho menos efímero, ha dejado huella, ha dejado un gran legado, está dejando un gran legado y lo queremos tener con la bendición de Dios muchos más años de vida para disfrutar y gozar de su valiosa amistad. Además porque 72 años es una persona muy joven todavía. No, todavía. De verdad que sí. Pero le queda todavía. Sí. Todavía, le pues con queda la ayuda todavía de mucha Dios. labia. Así es. Sí, ahí vamos, bueno, a mis colegas, amigos. Dice Jesús, ya no los llamo siervos, sino amigos. Que eso es una frase del Señor maravillosa y de verdad que los considero mis amigos, todas esas, de esas épocas, Álvaro. Y a la nueva generación, hombre, pues que sigan unos principios que hay en la radio y en las comunicaciones. A ellos, quizás lo que Álvaro, Fermín y mis colegas que están escuchándome, lo que hemos dejado es que ojalá les sirva a ellos, a la nueva generación. Yo te quiero agradecer, doctor Germán, a Fermín, Álvaro, por esta invitación que permite, no para hacer alarde de no, si uno ha logrado cosas es por Dios, que Él le ha dado la inteligencia como nos la ha dado para lograr lo que hemos logrado y que tener en cuenta que es un servicio, y usted sabe más que yo, doctor Germán, sí, como hombre de político, que en las comunidades es de servicio, de servir, que es lo que nuestro Señor nos manda. Servir y no servirse de los demás. Así es. Bueno, a nuestro amigo y colega Albeiro Burgos Colorado, pues un placer haberlo tenido en esta mañana con nosotros. Gracias por acompañarnos, que sigan los éxitos y muchas felicidades en todo lo que viene. Álvaro, muchas gracias por la invitación, Germán, Fermín, muy queridos, y ojalá que no sea la última vez que nos veamos y nos demos un abrazo. Muchas gracias a toda la audiencia y a todos ustedes que nos están viendo. Son las 7 de la mañana.